Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿Cómo te va? Alessandro. Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, bien, aquí. ¿Cómo se llama? Las últimas semanas de vacaciones. Sí, sí, ¿Cuándo comienza la Rusia Montoya? ¿El 23 el también? 23, en 2 semanas, sí. 2 semanas. Así es, sí. ¿Vas a dictar ahí este semestre, Alessandro? Voy a dictar, Ronald, ¿qué tal? Voy a dictar, Hola, pero la Ronald. maestría. Ah, ya veo. Y creo que comienza en mayo, la maestría. Ah, no sabía que lo habían adelantado. No, han reducido las horas, ¿no? Digamos, la semana. Ah, ya veo. No sabía eso. Sí. Ronald, ¿qué tal? Bien, bien. Estaba mirando el video que me pasaste. Bueno, Bien. Buenas noches. Vamos a tener hoy nuestra última sesión del primer seminario sobre la filosofía política de Kant. Nos hemos estado dedicando al estudio de la paz perpetua y hemos avanzado eh, la primera parte del texto, que es los artículos preliminares para la paz perpetua. De cierto modo, digamos, el razonamiento, digamos, que está detrás de esta primera parte de texto de Kant es, en primer lugar, eh, que la guerra, no como se llama, si bien puede ser vista como un infierno, tiene que poder colocarse reglas dentro de ese mismo infierno. Entonces, esa es una primera idea. Entonces hay, ¿cómo se llama? Reglas que tienen que ver con el derecho a iniciar una guerra y reglas que tienen que ver con la conducción de la guerra. Y ya pasando al digamos, a la segunda parte del libro, donde se habla de los artículos definitivos, aparece entonces la idea de que hay que tener cierto tipo de reglas para después de la guerra. Esas reglas desembocan en la consolidación de un derecho político y de un orden internacional. Entonces, en este punto, ese punto de tránsito entre los artículos preliminares y los artículos definitivos, Kant se encuentra como en una disyuntiva, ¿no? Para decirlo de alguna forma. O cómo se llama, o claro, digamos, se regula la guerra, pero en el orden internacional se asume una posición anárquica o se asume o se regula la guerra y una vez hecho eso, el orden internacional se basa en reglas. Em, claro, y lo que la apuesta de Kant es la segunda porque la primera es muy incierta. Es decir, la primera es lo que se conoce como el esquema de la Irene griega, ¿no? Irene significa paz en griego y es, ¿cómo se llama? Es la relación entre las potencias sin un orden internacional claro, ¿no? Donde se estabiliza, digamos, la situación a través del equilibrio de fuerza económica
fuerza militar, capacidad de influencia, etcétera. Pero al mismo tiempo, los imperios europeos de entonces tienen en otros continentes eh, colonias con quienes establecen una relación no de paz, sí, pero una paz basada en una lógica de aplastamiento, ¿no? O una lógica, digamos, imperial. La paz imperial eh, se basa más o menos en ese juego, ¿no? Todos los imperios, el imperio babilonio, digamos, el imperio em, romano, etcétera, el imperio persa, eh, se presentan como movimientos civilizatorios que van avanzando en su camino por medio de la mediación entre conflictos locales. Es decir, hay, ¿cómo se llama? Diferentes grupos étnicos que entran en guerra constantemente en el territorio y las fuerzas imperiales lo que hacen es prometen estabilizar la situación. Es decir, generar una paz donde antes había una guerra entre etnias. Y cómo se llama, pero por otro lado, esa paz imperial es una paz que se basa también en el ejercicio de la fuerza, es decir, lo que se conoce como paz por aplastamiento. Es decir, se va, ¿cómo se llama? El imperio romano como el imperio persa tenían la capacidad de establecer la paz y de gobernar el territorio, como lo hizo también el imperio inca, de alguna forma, ¿no? Y el imperio azteca también. Eh, Porque tenían superioridad militar, mejores, ¿cómo se llama? Mejor armamento, más entrenamiento bélico, eh, pero por otro lado se presentaban como procesos civilizatorios. Eso lo pueden ver ustedes en un libro de Norbert Elias que se llama Los procesos civilizatorios. Em, y también hay un artículo de Ciro Alegría que aparece en un texto que se llama Hacia la paz perpetua, donde se trata también ese tema, de esa forma, ¿no? Em, entonces, tenemos como esa primera etapa, digamos, ese primer eh, eh, estadio o situación de la paz, que es la paz imperial. Segundo, la segunda capa, para decirlo de alguna forma, o el segundo estadio, es el de la paz eh, de las potencias, entre las potencias, es decir, la paz de Irene griega. De hecho, por ejemplo, los persas no pudieron vencer a los griegos. Y los griegos, lo que pasa es que aprendieron las tácticas bélicas de los persas mientras los combatían. Los usaron en contra de ellos y los repelieron. Y articularon un tipo de relación,
entre las diferentes polis griegas, que era una relación de equilibrio de fuerzas, que se quiebra con la guerra de Peloponeso, por ejemplo, ¿no? No, la guerra de Peloponeso es una muestra, digamos, de cómo es frágil ese tipo de equilibrio, ese tipo de paz. Claro, lo que Kant está viendo en su momento es que ese tipo de esquema es el esquema que tienen los estados europeos entre sí, pero al mismo tiempo hay un esquema de paz imperial de los estados europeos y los pueblos de otras partes del mundo, de otros continentes. Por eso normalmente, claro, los españoles llegaron, ¿cómo se llama?, a América con la retórica de traer civilización. Y de hecho todavía en parte del discurso político latinoamericano y peruano hay sectores que todavía reivindican la hispanidad como el proceso civilizatorio del continente, como hecho de América Latina, ¿no? O Hispanoamérica. Pero Kant lo que presenta es un tercer momento, que es lo que podríamos llamar la paz cosmopolita o la paz republicana, que es en cierto modo esta idea de que no existe el derecho de someter bajo el dominio de una potencia a un pueblo. En segundo lugar, el derecho internacional, que Kant llama el derecho de gentes, tiene que ser basado en reglas claras. Es ahí donde aparece, por ejemplo, esa lectura, digamos, de la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del hombre, por eso del ser humano y del ciudadano, ¿no? Donde cuando hablamos de ciudadano, hablamos de personas que pertenecen a, ¿cómo se llama?, a un pueblo o a un estado, mejor dicho, y que sus intereses son promovidos por el Estado. Qué sé yo, pensemos en los intereses de las empresas peruanas fuera del Perú. El Estado peruano promueve los intereses de los empresarios peruanos fuera del territorio, o inclusive dentro del territorio, por ejemplo, las comunidades amazónicas o las comunidades andinas. Eh, Entonces, cuando hablamos de derechos del ciudadano, hablamos de ese tipo de derechos. Hablamos de los derechos de un grupo, eh, de uno de los grupos de la sociedad. Cuando hablamos de derechos del hombre, para decirlo un lenguaje actual, digamos, del derecho de los seres humanos, estamos hablando del derecho de otros grupos también, es decir, de pueblos sin Estado, de comunidades originarias, de migrantes y de extranjeros. Por eso normalmente cuando en el lenguaje político o en el lenguaje de la filosofía política se habla de ciudadanos,
esa palabra no captura todo lo que se quiere decir, porque claro, se entiende que, ¿cómo se llama? Que quien habla de ciudadanos quiere decir, bueno, las personas que habitan en la sociedad, pero no todos los que habitan en la sociedad son ciudadanos. Es decir, no todos tienen derechos políticos, no todos van a votar. Por eso es más preciso señalar, digamos, la idea de que hay también pueblos originarios que también exigen derechos, por ejemplo, de autogobierno u otro tipo de derechos, el derecho del control sobre su territorio, etcétera. Y cómo se llama, derechos colectivos, etcétera, ¿no? Pero también hay extranjeros, migrantes. Los migrantes, aunque no son ciudadanos, tienen derechos. Es por eso que Kant va a dividir, digamos, el área del derecho en, ¿cómo se llama? En derecho político, de gentes, es decir, el derecho internacional, derecho entre los estados, y el derecho cosmopolita, porque el derecho político y el derecho de gentes representa al derecho de los ciudadanos, y el derecho cosmopolita representa los derechos del hombre o del ser humano. Es ahí donde se captura las tres, ¿cómo se llama? Esa segunda dimensión. Hablando de eso, también hay una cosa claro, que se le escuché hace tiempo a Ciro, es cómo se llama derecho político, derecho de gentes, y derecho cosmopolita, son análogos, análogos al, ¿cómo se llama? A la idea de yo, la idea de mundo y la idea de Dios. Están, ¿cómo se llama? En esa correlación. Esas ideas que aparecen en la crítica de la razón pura encuentran su correlato en esas tres formas de derecho. Entonces, ¿cómo se llama? En en los artículos preliminares para la paz perpetua, tienen derechos muy incipientes. Es decir, aparece un sistema legal muy incipiente, un sistema legal en el que no se despliega toda la potencia moral de de la crítica o de la razón práctica, para decirlo de alguna forma. Y cómo se llama, y esa potencia comienza a ya a presentarse, a desarrollarse eh, de manera más plena cuando ingresamos al derecho político, cuando ingresamos a los artículos definitivos para la paz. Entonces, bueno, es una forma de ver el asunto que puede ayudarnos como para orientarnos en este paso, en este tránsito, ¿no? No sé cómo lo ven, qué piensan ustedes. Bueno, a mí me queda claro. La distinción está entre Irene griega, bueno, me parece que corresponde bastante bien al realismo, en esta versión como más hobbesiana, ¿no? Un equilibrio de fuerzas.
Luego está esta idea de la Pax Romana, creo que te referías a ella con esta paz por dominación, que sería como la otra etapa, ¿no? Ujú, Y claro, Kant es testigo de eso, pero no, digamos, y eso va a volver a aparecer con, em, bueno, digamos, tras la Revolución Francesa con Napoleón, ¿no? Me parece que es interesante cómo Hegel, digamos, en Hegel esta reflexión sobre cómo se configura el espíritu objetivo representa más bien un paso hacia atrás, ¿no? Respecto de lo que Kant aclara en la paz perpetua. Y claro, eso nos deja con esta tercera posición que sería la kantiana, que es una paz entre estados republicanos, ¿no? Y también la conquista de esta tercera dimensión del derecho cosmopolita, ¿no? Que es como una reflexión que hoy en día yo creo que, y digamos, esto me dirás tú qué te parece, calza perfectamente con lo que hoy se llama justicia transnacional, ¿no? Que es como dejar detrás el paradigma del Estado nacional como, digamos, el sujeto propio del derecho, ¿no? Del derecho y que, digamos, es el único que puede hacer que los sujetos tengan derechos y entonces, claro, digamos, es el foco, ¿no? Pero en los debates recientes me parece que la crítica va un poco a esto, de que, claro, los estados también violan derechos y que necesitamos como un sistema superior, ¿no? Me parece que los desarrollos después de la Segunda Guerra Mundial han mostrado que ahí hay otra dimensión, ¿no? Pero no sé qué te parece, bueno, este recuento que he hecho de tu comentario, pero no sé si alguien más tiene algún comentario. bueno, sí, efectivamente, claro, digamos, estrato es la Pax Romana, ¿no? Que se llama la Pax Romana, la paz de los Ujú, grandes imperios civilizatorios, ¿cómo se llama? Que median entre guerras étnicas, entre grupos étnicos, llevan la paz, llevan, llevan efectivamente civilización, digamos, en el sentido de mejor manejo, por ejemplo, de un conjunto de técnicas, eh, de acopio de cultura, etcétera, y manejo también de armamento, mejor forma de organización. ¿Ok? La segunda parte, el segundo estrato, es el de la Irene Griega, que es lo que hoy podríamos llamar el claro. realismo político. Está basado en, ¿cómo se llama?, un derecho internacional que no se basa en reglas. Mm, Y el tercer estrato es el estrato que se podría llamar la paz republicana, que tiene dos niveles. El primer nivel es un derecho internacional basado en reglas, y el segundo nivel es el establecimiento de un derecho cosmopolita, es decir, que forma parte de los derechos humanos. Es decir, el sistema internacional de derechos humanos. Ese sería, digamos, el que representa, digamos, el derecho cosmopolita, ¿no? Claro, el derecho de los seres humanos, independientemente del estado en el que se encuentren. Claro, hoy en día hay un retroceso, hay un retroceso.
¿cómo se llama? Una especie de visión realista de la política internacional. Pero lo que pasa es que en el esquema de Kant hay, ¿cómo se llama? Hay como un doble juego, ¿no? Por un lado, se encuentra, eh, ¿cómo se llama? El derecho político basado en el poder, digamos, fundado en el pueblo, es decir, un Estado republicano. El poder reside en el poder soberano, se encuentra en la población y ese poder soberano es el que garantiza que el derecho internacional esté basado en reglas claras. Es como se llama, es un poder soberano que entiende que su soberanía reside justamente en la capacidad de restringir su propia fuerza a través de tratados soberanamente firmados. Bien, pero hablaremos de esto más adelante. Antes aquí, Natalie, ¿cómo está? Y quería, Sí, hola Alessandro, mucho gusto y hola a todos. Perdón que recién me una, lo que pasa es que yo quería estar desde el inicio, pero por la diferencia de hora, que estaba antes en España y recién ahora he calzado ya en el horario de Perú, pero bueno, espero continuar ávidamente, ¿no? Bueno, yo soy abogada, tengo también formación filosófica y bueno, me interesa mucho realmente Kant por ambos lados, ¿no? Y justo yo quería comentar esto, ¿no? A mí me parece, no sé, tengo una intuición, y creo que Kant también la tenía, de que los estados podrían ser potencialmente vulneradores de la libertad de las personas, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo motivó a desarrollar esta idea del cosmopolitismo. Porque claro, su teoría de derechos de gentes parece una teoría como ya lógica, acorde al sistema político que teníamos, ¿no? Estados soberanos, independientes, estados que tienen, digamos, la legitimidad de tener acuerdos, de pactar, ¿no? Consensos. Pero todo este desarrollo que hace luego sobre el derecho cosmopolita es como otra lógica, ¿no? Como es una lógica que prioriza al ser humano en su calidad de ser humano, o sea, más allá de su pertenencia política a un determinado país. Y esto es lo que yo quería llamar la atención, ¿no? Porque finalmente toda su teoría pareciera centrarse en la libertad, pero al mismo tiempo, como que esta libertad, yo creo, es mi teoría, Kant mismo intuye que esta libertad podría ser vulnerada y es por eso que le da la salida del derecho cosmopolita, pero que el derecho cosmopolita, a diferencia del derecho de gentes, en mi opinión, no termina de estar completamente desarrollado, ¿no? Entonces es un poco más débil en comparación al derecho de gentes que ha inspirado el derecho internacional, ¿no? Y yo lo que quería notar es que yo he estado revisando unos autores desde la filosofía del derecho que están retomando mucho la idea del cosmopolitismo para argumentar una constitución global, una constitución de la tierra, ¿no? Justamente para cubrir esas deficiencias que tienen los estados soberanos, ¿no? Que más bien exaltan nacionalismos, que excluyen a personas de otros países y tantas cosas. Entonces me parece interesante que veamos estas dos dimensiones que Kant desarrolló en su momento y cómo esto tiene vigencia hasta ahora, ¿no? Bueno, eso. muy bien, Natalie, bienvenida primero a nuestro seminario. Nunca es tarde, digamos.
De hecho, ¿cómo se llama? Hoy día terminamos este primer seminario, pero en breve iniciamos un segundo, de tal forma que vamos a hacer como varios seminarios para terminar el libro y cómo se llama, y también discutir varios temas, digamos, y de pronto iniciar otros textos de Kant. Entonces tenemos para rato. Pero yendo a tu intervención, digamos, Kant, cuando habla de derecho político, eso lo vamos a ver más tarde, de repente no ahora, pero sí el próximo seminario. Cuando habla de derecho político, Kant se distingue entre dos tipos de Estado, un Estado despótico y un Estado republicano. Es un Estado despótico, es un Estado que no tiene forma, una forma que no, donde la forma de gobierno es amorfa, porque no hay división entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Claro, y obviamente tampoco con entre esos y el poder judicial. Pero Kant se centra en esos dos, ¿no? Digamos, una cosa es cuando aquel que da la ley es el mismo que la implementa, etcétera. Entonces coloca a los ciudadanos en condición de habitantes, en condición de súbditos, en condición de cosas. Por eso, ¿cómo se llama la retórica, digamos, inclusive la estética, el arte, ¿cómo se llama de los, de los estados despóticos? Son los grandes palacios, ¿no? Las hazañas bélicas, ¿cómo se llama? Donde se ensalza el poder del déspota y cómo se llama y la fuerza bélica. En cambio, en el estado, un ejemplo de eso es una película antigua que se llama El Arca Rusa, donde justamente aparece toda esa, ¿cómo se llama? Esa estética, la estética despótica. Y en cambio, el Estado republicano introduce introduce eh, el principio de división entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que es un principio crítico, porque ¿cómo se llama? Porque en sentido de que el poder legislativo expresa la voluntad de los ciudadanos y el poder ejecutivo es la capacidad de actuar. Es como cuando, ¿cómo se llama? En la ética de Kant, en la filosofía moral de Kant, aparece justamente la razón que es capaz de producir la ley moral y la conducta que la persona puede tener para realizar esa ley moral o no. Entonces, el poder ejecutivo es la razón y el poder legislativo es el ser humano fenoménico. Es por eso que hay una división crítica allí, que aparece justamente entre fenómeno y cosa en sí en Kant. Pero bueno, yendo más allá de ese lenguaje, ¿no? La idea es que lo que caracteriza a un Estado republicano es que aquel cuerpo que produce la ley
no es aquel mismo que produce, que aplica la ley o que lleva adelante la política. De tal manera que, ¿cómo se llama? Que el poder ejecutivo tiene que rendir cuentas ante la ley dada por otro, dada por otro. Y ese mismo corte, es decir, esa misma separación, vista de esa misma forma, le permite a Kant después decir, claro, ¿qué es lo que garantiza que los estados no entren en guerra? Porque para poder entrar en guerra, quienes tienen el gobernante tiene que tener que consultar al poder legislativo para poder entrar en guerra. Y los ciudadanos saben que si entran en guerra, ellos van a tener que ir a la guerra, van a tener que financiar la guerra y van a tener que reconstruir el país una vez terminada la guerra. Los ciudadanos van a pensarlo dos veces antes de entrar en guerra. Eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que caracteriza, por ejemplo, a una sociedad, digamos, un orden, digamos, de lo que hemos llamado después de la Segunda Guerra Mundial, no rebasado en estados democráticos liberales. A ver, discúlpeme un ratito, ¿ah? Está entrando una llamada. Sí, ya está. Disculpe. ¿Cómo se llama? Eso es lo que caracteriza a lo que hemos conocido como un orden basado en estados democráticos liberales. Claro, por eso es tan grave lo de Trump, digamos, claro, que ataca Irán sin permiso del Parlamento. Y lo mismo hizo con lo de Maduro, ¿no? Entonces, hoy en día estamos más bien en un periodo de retroceso, donde el derecho político eh, se está volviendo no republicano, está volviendo despótico. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? La manifestación de gobiernos despóticos en el orden internacional es como se llama, es justamente la proclamación de un orden internacional carente de reglas. Y también el desfondar, digamos, o ir, ¿cómo se llama?, destruyendo el orden internacional de derechos humanos. ¿Representado en qué? Representado hoy en día lo que queda de Naciones Unidas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el mundo actual, Naciones Unidas tiene cada vez menos capacidad de decir algo respecto de lo que sucede. Y el asunto se juega más bien en alianzas bélicas, ¿no? Hoy día lo vemos, por ejemplo, en la alianza entre el Estado de Israel y Estados Unidos contra Irán. Entonces, ese es el, digamos, que podemos sacar de claro respecto de algunas de las cosas que podemos sacar de claro
en claro respecto de lo que sucede ahora a la luz de esas ideas que Kant nos ofrece. Ese es cómo se llama, eso es lo que podría decir, ¿no? Kant, ¿cómo se llama? Sigue estando vigente, no porque ¿cómo se llama? Porque su sistema esté actualizándose, sino sigue estando vigente por una idea más primigenia que aparece en Kant, que aparece inclusive en la crítica de la razón pura. Es decir, la idea de que la necesidad de hacer crítica es porque hay una crisis. En la crítica de la razón pura trata de la crisis de la metafísica, de los sistemas metafísicos que entran en conflicto, porque son sistemas dogmáticos que entran en conflicto también con, ¿cómo se llama? Con los sistemas escépticos de Locke y de Hume, ¿no? Ese escepticismo, pero especialmente de Hume. Y cómo se llama, y la única forma de salir de la crisis es haciendo una crítica de la razón. Análogamente, en el terreno del derecho, actualmente vivimos en un mundo donde el derecho está en crisis, donde el orden jurídico está en crisis, tanto dentro de los estados, porque ¿cómo se llama? Hay como un debilitamiento de la democracia, como en el orden internacional. Y es en ese contexto en el que las ideas de Kant son importantes, porque permiten justamente mirar críticamente lo que está pasando. Otros enfoques, qué sé yo, el enfoque realista o cómo se llama, o el llamado enfoque neorrealista, más bien, ¿cómo se llama? Se dedican a describir lo que sucede, pero no emiten juicio crítico. En cambio, el enfoque de Kant sí lo hace. Y es por eso que permite, ¿cómo se llama? No, el juicio crítico consiste no solamente en decir qué horror, qué mal está, que eso está mal, etcétera. No consiste en dotarnos de conceptos que nos permiten, ¿cómo se llama? Organizar nuestra cabeza respecto de lo que está pasando. Y cómo se llama, y decir cómo se llama, esto, lo que pasa está basado en un orden donde se ha roto el dique entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Profesor, y una consulta. No le escuché Sí, muy bien. ¿Sí me escucha? sí, te Eso, escucho. ya, sí, había voy aquí. Profesor, no le escuché muy bien. Estaba cocinando. Me dijo que el que está dentro del margen del país, pues podemos llamarlo ciudadano, pero al que está enmarcado en el mundo, ¿cuál es el adjetivo que usó? Eh, Son, ¿cómo se llama? Derechos del ser humano. Claro, porque Kant recoge eso de la Carta
de derechos del hombre y del ciudadano que surge después de la Revolución Francesa. Claro, me refería a que actualmente quizá no tenemos un nombre, ¿no? Un nombre que no sea afín, que no sea cercano. Entonces, probablemente es porque no lo podemos poner en palabras todavía. Y mucha de su realidad no existe aún, ¿no? Pero sí tenemos, digamos, algunos grupos, digamos, por ejemplo, los pueblos sin Estado, por ejemplo, el pueblo kurdo, el pueblo aymara, el pueblo gitano, son pueblos sin Estado. Me refería a un ciudadano del mundo, por así decirlo. Un- Ya, el ser humano en general, todos somos al mismo tiempo ciudadanos del mundo y ciudadanos de un territorio. claro, no Entonces, me parece que sea un adjetivo así tan fuerte como ciudadanos, por ejemplo, y que nos signifique, que nos dé toda la resonancia de esa palabra, ¿no? Y me ponía a pensar en que muchas palabras todavía mm, no existen, ¿no? Se recuerda del término aporofobia de Adela Cortina. ujú, eh, es el odio a los pobres. Claro, y surgió también a partir, me parece que eso leí en parte, que era porque ella veía que había pues no eh, mucho buen recibimiento al extranjero porque significaba dinero y todo, ¿no? Pero no había una palabra para el migrante pobre, ¿no? Porque sí es Ujú. recepcionado, claro, el que viene de afuera, el extranjero, porque trae dinero, trae, gasta, ¿no? Pero el migrante sin dinero, ¿qué palabra le ponemos a eso, no? Es donde ahí empezó ella a rebuscar un poco dentro de los términos griegos y pensaba que lo mismo quizá nos pasa con este hombre cosmopolita que debe ser pues, ¿no? Se le debe respetar sus derechos y todo. Pensaba eso, solo eso. Creía que había dicho un término que me había perdido y que no lo había captado. Claro, lo que pasa es que Kant toma la idea del cosmopolitismo, de las diferentes corrientes del mundo helénico. Eso aparece, ¿cómo se llama?, en los estoicos, en los cínicos, los epicúreos, inclusive en el cristianismo, como doctrina dentro del mundo helénico. Ujú, Es decir, la idea de, ¿cómo se llama?, aquí no hay esa carta de Pablo donde dice, aquí no hay griegos ni romanos ni judíos, sino todos somos uno en Cristo. ¿No? Esa idea del, por ejemplo, en el caso del cristianismo como una religión universal, ¿no? ujú, Pero también eso aparece en cómo se llama en el estoicismo. Es decir, eh, hay un yo interior que pertenece al que es ciudadano del mundo. Y no importa cuál es la condición física en la que esté, si es, ¿cómo se llama?, esclavo, o si, ¿cómo se llama?, si es libre, como ciudadano del mundo es libre interiormente. Lo que hace Kant es, le da a esa categoría del cosmopolitismo helénico, digamos, helenista, digamos, de la filosofía griega del siglo tercero, siglo segundo, siglo primero, y cómo se llama, y la posterior, ¿no? Digamos, la romana también, ¿no? Le da un engranaje jurídico. Y el derecho cosmopolita se basa en la idea
de que todos, ¿cómo se llama? Somos dueños del planeta. La Tierra es redonda, todos somos dueños de ella. Tenemos un derecho de visita, pero no un derecho de conquista. De tal manera que cuando visitamos cualquier parte del planeta tenemos que ser bien acogidos siempre y cuando lo hagamos con los modales adecuados, digamos, o con las reglas adecuadas. Pero cuando estemos en un lugar no podemos tiranizar a los lugareños. Ese es, ¿cómo se llama? Ese es la doble cara, ¿no? Sí, Ronald. Sí, yo quería comentar esta primera parte de la cuestión de Natalie sobre si el derecho cosmopolita es como una respuesta a la posibilidad de el atropello del Estado al individuo. A mí me parece que en Kant, digamos, creo que no es inmediatamente esa la reflexión de Kant. Quiero decir, eso, por ejemplo, está con mucha claridad en este pensador francés, Benjamin Constant. Benjamin Constant tiene la intención deliberada ya en el siglo XIX de revisar la idea de la voluntad general de Rousseau, principalmente porque él entiende que eso puede ser como un peligro para las libertades individuales, ¿no? Y entonces Constant cree que hay que ponerle como corta, ¿no? O sea, digamos, un bloque de contención, digamos, para que el Estado no se exceda. Pero visto desde esa perspectiva, pareciera que es como una adenda al derecho político. Y entonces yo creo que en Kant, y esto me parece, me corregirá Sandro, pero y claro, por un lado está esta parte de que estas determinaciones de Kant de derecho civil, derecho de gentes, derecho cosmopolita, son determinaciones de una razón pura práctica, ¿no? Eso por un lado, entonces se corresponde con, precisamente por eso el comentario de Ciro que referías anteriormente, ¿no? Parece que están pensando en cómo funciona la razón pura práctica en su capacidad de darse reglas a priori. Y entonces esa capacidad de darse reglas a priori se corresponde con ciertas ideas, ¿no? Siendo, por ejemplo, la idea de yo, mundo y Dios. Bueno, la de Dios correspondería como a la totalidad, o sea, a la relación sistemática de las diferentes reglas entre sí. Entonces, eso sería como el derecho cosmopolita, ¿no? Me parece que esa era la intuición también detrás del comentario de Ciro, pero ahí podría Sandro aclarar mejor. Y eso por un lado, y por otro lado está la evidencia de que Kant entiende de que hay algo así como una filosofía de la historia que puede curarnos a propósito de digamos, de nuestra inclinación natural al fatalismo, ¿no? Es decir, si uno examina cómo ha funcionado la historia, uno se da cuenta de que estas determinaciones se han ido realizando, ¿no? La razón encarna en estas determinadas configuraciones históricas. Y entonces, no hay razón para la desesperanza completa, ¿no? Y sobre esto último, dicho sea de paso, claro, la historia de la segunda mitad del siglo XX ha confirmado la realidad del derecho cosmopolita de Kant, ¿no? El establecimiento de sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, o el establecimiento también de relaciones de cooperación entre los estados, ¿no? Y de reglas entre los estados, como fue Naciones Unidas, ¿no? Bueno, hoy debilitada, pero eso confirmó. Entonces, me parece que Kant no está pensando en el derecho cosmopolita como un remedio a los problemas que puedan venir del derecho interno, que como consecuencia también es eso. Pero me parece que su planteamiento es más diferente, ¿no? Va en otra línea, pero no sé, Sandro, ¿qué piensas sobre esto?
Sí, sí, interesante eso que estás diciendo, ¿no? A ver, Sí, hay por otra acá. pregunta también. Si quieres la leo. Dice, respecto al espíritu, esto es de Jesús, dice, respecto al espíritu representativo republicano, ¿cómo se puede tratar a un pueblo según un principio que se conforme al espíritu de las leyes de la libertad, aunque no se le pidiera su consentimiento según la letra? No hay una aparente contradicción en esto, legado de Rousseau, ¿cómo una ley así no es externa? ¿Qué pasa si alguien no acepta la idea de razón como lo común entre los hombres y como unitaria, o la idea del progreso perpetuo? ¿Es en Kant la paz perpetua una necesidad respecto a su cumplimiento del hombre como especie? Ese es el comentario de Jesús. Y luego Natalie dice, el optimismo de Kant es un buen punto de partida. Ujú. Bien, vamos primero a tu comentario sobre lo de Natalie, que quiero regresar a eso. Claro, porque en cierto modo en las facultades de Derecho se presenta de esta forma, ¿no? Digamos, eh, el Estado, ¿cómo se llama? El Estado garantiza los derechos de las personas frente a otros particulares que pueden violarlos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando es el Estado el que viola los derechos? Entonces, por eso se necesita de recurrir a un elemento adicional, que sería transnacional o internacional, que es los derechos humanos. De la lógica, digamos, después ya viene todo el tema de, digamos, de que también hay organizaciones no estatales que pueden vulnerar derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Caso de Perú, Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Pero Kant no piensa de esa forma. Kant no piensa de esa forma. Lo que garantiza que el Estado no vulnera los derechos de los ciudadanos es la división de poderes. Es decir, es la consolidación de estados republicanos. Esa división es lo que le coloca un freno al poder político sobre los ciudadanos o sobre los habitantes, digamos. Eh, entonces, allí, ¿cómo se llama? Ese es el terreno de lo que Kant llama el derecho político. El derecho político ya está atravesado con una daga crítica, división entre el poder ejecutivo y legislativo. Donde el poder legislativo es como se llama, es el que garantiza, ¿cómo se llama? El no atropello, porque el Estado no es un Estado despótico. Esa es la idea. Y el derecho de gentes y el derecho cosmopolita completan la dinámica republicana. ¿No? El derecho de gentes está basado en, ¿cómo se llama?, en una federación de estados que libremente deciden asociarse. ¿Y por qué lo aceptan libremente? Porque son los ciudadanos quienes eh, tienen la última palabra respecto de las acciones del Estado. Y los ciudadanos van a preferir entrar en relaciones pacíficas y de cooperación, porque aquí es donde aparece ese término, el término de cooperación como un elemento central dentro
las relaciones internacionales. De hecho, también, digamos, la cooperación ingresa con un elemento central, inclusive dentro del derecho político. Porque, ¿cómo se llama? Porque si somos nosotros quienes nos damos la ley, entonces nosotros tenemos razones para cooperar entre nosotros. Tenemos razones para cooperar con los otros. Y el derecho cosmopolita como que cierra el sistema. Es como la idea de Dios que cierra el sistema. Porque el derecho cosmopolita representa todo el conjunto de reglas, de leyes, ¿cómo se llama? Del derecho político, el derecho de gentes y reglas adicionales. Cierra, es como la bóveda. Ocupa el mismo lugar que ocupa la idea del supremo bien en, en el terreno de la razón práctica, o la idea de Dios en la crítica de la razón pura. Y es en ese lugar donde, claro, donde aparece la pregunta de Jesús, ¿no? Porque la pregunta de Jesús es, ya, ¿qué pasa si, ¿cómo se llama? Claro, si hay gente dentro de la sociedad que no está de acuerdo con las leyes. Entonces aquí hay como dos cosas, digamos, ¿no? Eh, una persona es representada o pensada por Kant como ocupando dos posiciones diferentes al mismo tiempo. En primer lugar, esa persona es colegisladora de la ley. Y por eso vamos a ver más adelante que Kant entiende la libertad jurídica como la capacidad de de obedecer solo aquella ley a la que soy capaz de dar mi propio consentimiento racional. Entonces, cada persona, cada ciudadano es entendido como colegislador de la ley, como ese ejercicio de colegislación arroja como resultado un sistema jurídico. Entonces, aquí aparece la otra posición, o la otra posición que tiene la persona. La persona no solamente es colegislador, sino también es destinatario de la ley. Entonces, como colegislador, es visto como númeno, como ser libre. Como destinatario de la ley, es visto más bien desde un punto de vista fenoménico, con cuerpo, con deseos, pasiones, intereses. Y a veces, ¿cómo se llama? Mis pasiones y mis intereses, no, ¿cómo se llama? Y mis deseos no se condicen con lo que dice la ley que yo mismo he podido validar desde el punto de vista de un agente libre y racional. Y es ahí donde aparece justamente el des- el- la no compatibilidad, ¿no? Ayer hablábamos con Ronald de ese tema, digamos, la no compatibilidad. De frente a esa no compatibilidad, no son compatibles a veces mis deseos y la ley que yo entiendo racionalmente que es mejor. No hay no se condicen. Entonces, es por eso que el derecho aparece con una definición alternativa.
como la capacidad de coaccionar. ¿Coaccionar a qué? ¿Qué cosa? Coaccionar justamente al sujeto empírico o, ¿cómo se llama? Al sujeto fenoménico, al yo fenoménico, para que se ajuste a la ley y no imponga su deseo o su interés. Entonces, ese es lo que pasa es, claro, si yo entiendo perfectamente la preocupación de Jesús en el sentido de que cómo es posible que todos estemos de acuerdo en las leyes o cosas por el estilo, si a mí nadie me ha consultado, digamos, ¿no? Nadie me ha llamado por celular para decirme, oye, ¿estás de acuerdo con tales leyes? Eh, claro, es que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de Kant, es decir, el punto de vista crítico. Aquí, ¿cómo se llama? El punto de vista crítico de Kant no es, ¿cómo se llama? No tiene que ver nada en absoluto con, ¿cómo se llama? Con el razonamiento crítico y toda esa, digamos, retórica del pensamiento crítico. El parloteo del pensamiento crítico es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con eso, con lo de Kant. La filosofía crítica de Kant se basa en un principio de separación o de distinción o de análisis entre eh, el mundo visto como fenómeno y el mundo visto como númeno. En el caso del ser humano, el ser humano visto como fenómeno con su corporeidad, con sus intereses, con sus deseos y todo lo demás, y visto al mismo tiempo como libre, como númeno, es decir, como libre. Entonces, aquí es donde aparece una cosa que es muy importante, digamos, eh, porque Kant, el punto, digamos, la filosofía crítica de Kant compromete a Kant con una metafísica de la libertad. Y esa metafísica de la libertad supone eh, pensar que forma parte de la realidad no solamente aquello que podemos percibir con los sentidos, sino que la libertad, aquello que llamamos naturaleza, es una dimensión de la realidad. La otra dimensión de la realidad es la libertad. La naturaleza se encuentra entrelazada por reglas de la física mecánica. La ley es entrelazada por la ley de la causalidad. ¿Y cómo se llama? Y en un mundo causal, atravesado por esa ley de causalidad, no habría espacio para la libertad. Por eso Kant dice que el ser humano, hay una parte de él que está conectada con esas leyes causales. Hay otra parte que es la que concibe al ser humano, permite pensar al ser humano como libre. El problema está en que la libertad no es algo que se pueda demostrar científicamente, que las ciencias estudian las leyes causales de
de la naturaleza, y no cómo se llama, y la libertad es un aspecto metafísico. Es por eso, claro, que si uno, ¿cómo se llama? Lo que Kant está diciendo en cierto modo es, tienes que comprometerte con la idea de que existe la libertad en el mundo. Kant lo dice de esa otra forma, ¿no? Eh, eso aparece en las antinomias, en la tercera antinomia. Eh, yo puedo eh, partir afirmando una tesis, digamos, no existe libertad en el mundo, todo está determinado por leyes causales. ¿Ok? Si yo parto de esa tesis, eh, lo que yo tengo es una explicación completamente coherente que puede explicar todos los fenómenos. Su capacidad explicativa es completa, total. Pero también puedo partir de la otra tesis, la tesis de que, ¿cómo se llama? No solamente hay causalidad en el mundo, sino también hay libertad en el mundo. Que la libertad es un hecho de la realidad y que nosotros somos libres. Y esa segunda tesis también puede explicar por completo toda la realidad. Son dos tesis contrarias, pero es una antinomia, digamos. Lo que caracteriza la antinomia es que tanto la tesis como la antítesis tiene la capacidad de explicar por sí sola toda la realidad. Sí, Natalie. Sí, es que esto efectivamente me genera cuestionamientos, ¿no? Porque eh, más bien yo me inclino a pensar que la libertad efectivamente es algo metafísico, porque me imagino un mundo en el que, por ejemplo, haya un solo ser humano. ¿Qué sentido tendría hablar de la libertad en sí mismo? O sea, como, porque esa tesis en la que todo está determinado por la causalidad tendría más sentido incluso, ¿no? O sea, porque ese ser humano, ese único ser humano tendría que cuestionarse sobre su libertad, ¿no? Es como, además, ¿cómo lo probaría, no? ¿Cómo probaría que es libre? O sea, es mucho más difícil al estar solo. Y luego me hace pensar que, no recuerdo el nombre de los autores, pero recuerdo un curso que llevé que se llamaba Poder, el curso se llamaba Poder, y ahí le leímos mucho acerca de la libertad y cómo la libertad se construía a nivel social en contraposición siempre a una fuerza que busca afectarla, suprimirla, ¿no? Desconocerla. Entonces, era como que a nivel social toda la construcción de la libertad respondía como un reflejo a todas estas fuerzas externas que buscan en algún sentido incidir justamente en nuestra esfera de vida, ¿no? Y limitar ese ámbito en el que podemos decidir sobre nuestros proyectos de vida. Eh, entonces, esas cuestiones, ambas desde la posición más mecanicista y desde la posición social, me hacen creer que la libertad existe o se construye siempre en relación a algo distinto a sí mismo, ¿no? Entonces, como que fuera de esas cuestiones, de esas externalidades, se pareciera que la libertad es como algo etéreo, ¿no? O sea, que no sé, no, es difícil de encontrarla. Entonces, ahí yo quería saber un poco más, Alessandro, sobre la antítesis, ¿no? ¿Qué significaba en todo caso para Kant
que un ser humano sea libre y como es posible que esta premisa pueda responder todo, como tú decías, ¿no? O sea, ¿cómo así? Porque yo no lo entiendo ahora mismo, ¿no? Ujú. Sí, entiendo, entiendo. A ver, eh, vamos por un fenómeno muy particular, ¿no? Digamos, em, cuando alguien, ¿cómo se llama? Es reprobado por sus acciones, ya sea porque se le dice, oye, lo que está haciendo está mal, o es metido a la cárcel, se le imputa un delito. La imputación solamente tiene sentido si es que asumimos que la persona que ha actuado lo ha hecho libremente. Es decir, ¿cómo se llama? Todo el fenómeno de la recriminación moral. Inclusive fenómenos como sentirse ofendido por lo que ha hecho la otra persona. Tal persona me dijo tal cosa, mi pareja me dijo esto, me dijo lo otro, me he sentido dolido o dolida o lo que fuere, ofendido, ofendida. Esas experiencias suponen que, que las personas actúan libremente. Suponen eso. Yo no puedo demostrar la libertad, digamos, la libertad no sucede con la libertad como sucede con la hemoglobina, ¿no? Uno eh, da una muestra de sangre y se ve cuántos glóbulos rojos tiene, cómo está su hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna herramienta que nos permita medir cuán libre es una persona o dónde está la libertad. Pero en nuestra vida práctica suponemos que la gente es libre porque si no, no nos ofenderíamos. Em, ¿Qué sé yo? A ver, por ejemplo, cuando se produce el fenómeno del niño, claro, nos molestamos porque se produce un conjunto de catástrofes y cosas por el estilo. Y nos molestamos con el gobierno porque no ha tomado las previsiones del caso. Pero la catástrofe es algo, ¿cómo se llama?, que forma parte del orden natural. Preguntarse por qué, ¿cómo se llama?, por qué de pronto viene el fenómeno del niño a la naturaleza es algo absurdo. Pero preguntarle, pedirle, ¿cómo se llama?, al gobierno que dé razones de por qué no ha tomado las previsiones del caso, eso sí tiene sentido. Eh, preguntarle a nuestro corazón por qué está latiendo, no tiene sentido. Pero preguntarle a una persona por qué me ha dicho lo que me ha dicho, eso sí tiene sentido. Porque cuando hacemos eso, lo segundo, le estamos pidiendo que nos dé razones. Se supone que es alguien libre y que tiene la capacidad de justificar con razones lo que ha dicho. Digamos, lo que dice Kant es lo siguiente, en cierto modo, no podemos explicar muchos fenómenos de nuestra experiencia como humanos si no asumimos la libertad. Entonces, claro, esa es una cosa, ¿no?
Y en segundo lugar, eh, Kant no está hablando de cualquier concepción de libertad. Kant tiene una concepción muy clara de lo que es la libertad. Hay varias concepciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, uno puede decir yo soy libre cuando hago lo que quiero, cuando hago lo que quiero. O yo soy libre cuando, ¿cómo se llama? Cuando no estoy bajo coacción. Pero Kant dice, voy a definir la libertad de esta forma. Soy libre cuando soy capaz de producir la propia, por mí mismo la ley moral. Y en el caso del derecho, cuando soy capaz de ser colegislador de la ley jurídica. Colegislador de la ley jurídica. Entonces, para Kant lo que dice, ¿cómo se llama entonces? Es la libertad es entendida como la capacidad de darse leyes. En texto de la Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Kant es muy claro, cuando dice que todo lo que existe en el mundo funciona de acuerdo a leyes. Eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? La piedra, el árbol, el caballo, el perro, el ser humano, todos funcionamos de acuerdo a leyes. La ley del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, de nuestro sistema psíquico, las leyes de la gravedad, etcétera. Pero el ser humano tiene dos, dos cosas que no tienen los demás seres del mundo. Primero, en primer lugar, el ser humano es capaz de representarse las leyes. No solamente las leyes que le afectan a él, sino las leyes que afectan al mundo en el que vive. Por eso somos capaces de estudiar física, química, biología, psicología, etcétera, pues, con sistemas legales. Y somos capaces de representarlas, estudiarlas y mirarlas delante, ponerlas delante de nosotros y analizarlas. Pero Kant dice, el ser humano tiene una segunda cosa, tiene la capacidad de darse a sí mismo su ley, producir leyes morales. Por eso las leyes morales están hechas de otra naturaleza completamente distinta a las leyes de la naturaleza. Esa segunda capacidad se sostiene, la capacidad que tiene el ser humano de darse a sí mismo leyes morales y por lo tanto también leyes del derecho, es posible solo por medio de la libertad, entendida como libertad para autolegislarse. Entonces, claro, en ese curso que hablaba de la libertad y el poder, ahí se concebía la libertad de otra forma. La libertad se entendía como no coacción. ¿No? El poder es la capacidad, aparece como una coacción social y la libertad aparece como un conjunto de estrategias para no estar reducido por esa coacción. Pero eso es lo que
se conoce como libertad negativa. Libertad negativa, pero no es libertad republicana, es libertad liberal. La de Kant es la libertad de no estar sometido a otra ley, sino aquella que soy capaz de darme a mí mismo. En el ser humano, ambos sistemas legales, es decir, y las leyes de la naturaleza y las leyes de la libertad, coexisten. Son de naturaleza completamente distinta y entran en conflicto, y entran inevitablemente en conflicto. Inclusive una misma persona sola en el mundo también puede darse leyes morales y ser libre. Claro, porque una persona, imaginemos una persona sola en el mundo, podría, ¿cómo se llama?, vivir sin reglas claras, es decir, no darse reglas y por lo tanto simplemente desparramarse en sus instintos y rápidamente morir. Pero de pronto esa persona quiere, ¿cómo se llama?, quiere vivir una vida que tenga reglas y que le permita eh, presentar, hacer valer su persona como persona moral y no simplemente como como un objeto jalado por las pasiones. Entonces, en ese caso hipotético de una sola persona viviendo en el mundo natural, un Tarzán, por ejemplo, ¿cómo se llama? También es necesario, es posible la libertad. La persona puede pensarse como libre y pensarse como... Cuando Kant habla de esas cosas, habla de la persona como elevándose como una persona activa, con la capacidad ¿cómo se llama?, de sobreponerse a su naturaleza y hacer valer, ¿cómo se llama?, hacer valer la libertad que hay en él. Y cuando habla de esas personas que se dejan llevar por las pasiones, por los instintos, está hablando de personas que son pasivas, que no tienen agencia y que simplemente no logran, no tienen ni siquiera el interés de sobreponerse a sus instintos, sino, ¿cómo se llama?, entregarse a ellos. Alessandro, pero eso no calzaría un poco como un perfeccionismo moral, porque volviendo al ejemplo, ¿no?, del Tarzán, ¿qué importaría que este Tarzán dé rienda suelta a sus pasiones? O sea, ¿por qué importaría? O sea, ¿a quién le importaría? ¿No? Al mismo ¿Bajo Tarzán, qué parámetro? al mismo Tarzán. Creo que hemos perdido a Natalie. Sí, se colgó un poquito. Uy, sí, se colgó. Se quedó congelada. Sí, Natalie, creo que te perdimos. Creo que sigue con problemas. Ujú. Yo quería de pronto agregar una cosa hasta que se arregle el problema de Natalie, porque me parece muy interesante lo que has dicho sobre la idea de libertad. Yo lo que añadiría
de pronto, incluso intentando también reaccionar a la inquietud de Natalie, es que yo creo que en esto la filosofía siempre tiene como una ventaja respecto de las otras disciplinas que estudian como un objeto determinado. La filosofía siempre tiene como esta pretensión, bueno, uno puede objetar que es una pretensión ilegítima, ¿no? Pero ha tenido históricamente esta pretensión de ver como la totalidad, ¿no? Y cuando Kant habla de esta metafísica de la libertad, yo creo que haríamos mal, mejor dicho, si solamente pensamos que se trata del asunto meramente práctico, moral o jurídico o cosmopolita que estamos viendo ahora, ¿no? Porque cuando Kant habla de libertad, lo que él quiere aclarar es que hay como una esfera de significación para todo lo que podríamos entender como la cultura humana, hasta el punto en el que Kant está viendo ese desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras conversaban ustedes dos, yo estaba pensando, claro, por ejemplo, ¿no? No habría razón para la desesperanza, para que nos preocupemos por la situación internacional, por ejemplo, ahora, por la pérdida de la democracia en el mundo, por los conflictos armados en el mundo, si es que no pensáramos que podríamos hacerlo de otra manera, ¿no? Si realmente no creyésemos que tenemos esa capacidad, no tendría ningún sentido que nos preocupáramos. Y también no tendría ningún sentido, por ejemplo, interesarse en el arte, ¿no? Si no creyésemos como creemos que hay todavía una posibilidad para lo bello, para lo original, para lo que nos emociona. Y por eso es que seguimos haciendo arte, ¿no? No tendríamos ninguna preocupación acerca de los problemas en las ciencias si no fuera esa otra expresión de la libertad humana. Entonces, cuando Kant habla de la libertad, de lo que está hablando es de todo el paquete, lo que él llama los intereses superiores de la razón, ¿no? ¿Por qué es que tenemos que hacer crítica de la razón? Porque la razón tiene intereses superiores. Quiere saber qué puede conocer, qué podemos hacer, qué podemos esperar, pero está pensando Kant en las diferentes esferas de la cultura humana, ¿no? En el fondo es eso. Y por eso es que aquí el punto de vista crítico de Kant lo que quiere es decir esto, ¿no? Que Sandro está como repitiendo con mucho énfasis desde hace rato, ¿no? De que tenemos que aceptar ese doble punto de vista, de que por un lado existen leyes, ¿no? De la naturaleza. Hoy en día podríamos pensar leyes de la burocracia estatal, leyes de la burocracia económica, ¿no? De los sistemas sociales que cada vez nos recortan más agencia, ¿no? Todo eso es verdad, todo eso existe, pero también existe una posibilidad para actuar, ¿no? Y para darnos principios, ¿no? De convivencia democrática, ¿no? De respeto recíproco. Y entonces es eso lo que está en juego, ¿no? No es solo esta idea que uno puede decir, bueno, eso es un debate del siglo XVIII. No, se trata de eso. Hay un espacio de significación, ¿no? Más allá que se le escapa a todos los intentos modernos como de objetificar al ser humano, ¿no? Y en Kant la apuesta es esa, la apuesta es si la hay, ¿no? Hay una metafísica de la libertad y si uno quiere preservar esos espacios, uno se tiene que comprometer con esa metafísica, ¿no? Pero no sé qué piensan Natalie y Sandro. Sí. Bueno, Natalie estaba, estaba diciendo algo y se le fue la señal. Sí, justo me quedé la maldición de Khan. Así Justo es. se pero ya Estabas volví. hablando del perfeccionismo, creo, ¿no? Sí. Es que esta que plantea Kant, que yo estoy de acuerdo, o sea, con la lectura que le están dando al texto de Kant, o sea, creo que esa es la correcta, ¿no? Más
bien yo estoy un poco jugando el rol de abogada del diablo y cuestionando más bien eso. Y es verdad que un poco tal vez sesgada a la luz de todo lo que ha transcurrido después de Kant, ¿no? O sea, estas teorías del reconocimiento, de las capacidades, ahora que se piensa más bien un derecho, por ejemplo, relacional, no fundamentado en el ser humano como un sujeto individual, con una dignidad individual, sino como algo que se construye siempre en relación con otro ser, ¿no? Entonces, mis críticas, digamos, apuntan desde esa perspectiva y me lleva también a cuestionarme es que finalmente es posible este ser humano que se pueda realmente dar reglas y qué tipo de reglas, ¿no? O sea, yo sé que desde la teoría de Kant es como que lo que razonablemente cualquier ser humano podría concluir, pero eso realmente es posible. O sea, hay cuestiones que tal vez sí, no sé, la vida, por ejemplo, ¿no? La protección de la vida, pero hay otras muchas cuestiones que pareciera que es difícil que se cumpla esto, ¿no? Entonces, mi pregunta final sería, ¿qué tipo de leyes eh, todos, todos podrían llegar a esas leyes? ¿Quién determina qué leyes? O sea, como todas esas Ujú. cuestiones como más prácticas también me dan vueltas, ¿no? Sí, entiendo. Digamos, claro, todo eso Kant lo trabaja en un texto que es corto, que parece fácil, pero no lo es, que se llama Fundamentación para una metafísica de las costumbres. ¿Y cómo se llama? Allí él presenta un concepto, digamos, o una idea que es el imperativo categórico. Y la primera formulación del imperativo categórico dice más o menos así, dice, actúa de acuerdo a una máxima que puedas querer al mismo tiempo, se convierte en ley universal. Es decir, actúa de acuerdo a una regla, digamos, tenemos acciones, ¿no? Acciones particulares, por ejemplo, tomar un café, levantarse a las 7 de la mañana. Vamos, por ejemplo, esa acción, ¿no? Hoy día yo me levanté a las 7 de la mañana. Entonces, claro, uno puede decir, voy a hacer de esa acción una regla. Es decir, todos los días voy a levantarme a las 7 de la mañana para aprovechar el tiempo, ¿no? Para hacer las cosas, etcétera. Es allí esa acción, hemos pasado de la acción a una máxima, ¿ok? Lo que dice Kant es, actúa de acuerdo a máximas que puedas querer al mismo tiempo como leyes universales. Y Kant después va a decir, una mala máxima es aquella que entra en contradicción consigo misma cuando se universaliza. Que no se puede universalizar sin que se destruya al mismo tiempo. Es un ejemplo que yo utilizo normalmente porque es un ejemplo que permite eh, ver el asunto con bastante rapidez. Es, imagínate, Natalie, que yo tengo la siguiente máxima. Em, eh, la máxima de subir a los buses con el propósito de burlar al cobrador con el pasaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Claro, ¿qué pasaría si yo soy el único que lo hace? ¿Cómo se llama? Y lo hago de manera tal que hacerlo. Logro hacerlo con éxito. Claro, uno diría, bueno, de pronto algún cobrador, ¿cómo se llama? Se le perderá un sol, etcétera, piensa que se le ha caído
no pasa, digamos, mucho, digamos. Pero ¿qué pasa si yo convierto eso en una ley, en una regla, una máxima para todo ser humano? Lo que pasaría es que los buses desaparecen. Las empresas de buses, todas las empresas de buses quiebran. Entonces, esa máxima eh, convertida en una ley universal fracasa. ¿Por qué? Porque cuando desaparecen todos los buses, cuando ya no hay buses, ya no hay la posibilidad de llevar adelante lo que la máxima indica. Yo no puedo subirme a ningún bus con ese propósito porque ya no existen buses. Entonces, la idea es que esa máxima que se contradice no es una máxima auténticamente moral. Solamente son auténticamente morales aquellas que no entran en contradicción a la hora de universalizarse. Por ejemplo, qué sé yo, devolverlo prestado, pagar el bus, o cómo se llama, o no mentir, etcétera. Esas no entran en contradicción. Y eso es lo que hace que la máxima pueda ser considerada una máxima moral, una ley moral. Y es una ley válida Por ejemplo, para todo ser racional, sí. al principio estaban hablando ustedes del aborto, ¿no? Esto, ¿cómo funcionaría como una máxima moral? O sea, permitir que las niñas violadas aborten es una máxima moral. O sea, ¿esto funciona se contradice con la otra máxima que dice proteger la vida, eh, proteger la vida, ¿no? O sea, no sé. Pero ahí es un problema, digamos, bastante complejo, ¿no? Porque hay que, ¿cómo se llama? Primero hay que definir cuándo comienza una vida humana. No, pero para el caso de niñas violadas se permite, ¿no? Independientemente del plazo de la vida. ¿No? Claro, pero ¿cómo se llama? Pero Sí, sobre ese punto yo tengo un comentario muy chiquito porque me parece más bien que lo que yo he visto, ¿ah? Esto porque, bueno, Sandro dicta el curso de ética hace tiempo y yo soy JP también, entonces también tengo que dictarlo. Y lo que yo he visto, por ejemplo, es que se suele utilizar el imperativo categórico para extraer falsas leyes morales de la siguiente manera, ¿no? Entonces se pone, eso lo he visto en papers, ¿ah? O sea, artículos de académicos que hacen esto. Em, si uno universaliza el aborto, se acaba el género humano, por lo tanto no habrán más mujeres, por lo tanto no habrá más embarazos, por lo tanto no se podrá abortar más, por lo tanto el aborto es inmoral. Lo he visto en artículos. También he visto lo siguiente, ¿no? Em, relaciones de parejas homosexuales. Si todo el mundo entra en relaciones con parejas del mismo sexo, no se reproduce la especie acaba, por lo tanto, no habrán más parejas homosexuales, por lo tanto, la homosexualidad es inmoral. Eso yo lo he visto en artículos. Ya, eso, por ejemplo, ya para ir al detalle, ¿no? Eso es un mal uso del imperativo categórico. Porque el imperativo categórico empieza con una máxima y las máximas siempre están en relación con una acción y un fin. Entonces, lo que hay que empezar a pensar para desglosar ese problema que señalas, Natalie, es definir cuál es el fin específico que se busca, por ejemplo, con el aborto. Empecemos con el terapéutico, que es, ¿no?, salvar la vida de la madre cuando
la posibilidad de que muera es alta, ¿no? Está probada. Entonces, si uno universaliza ese tipo de acciones, uno se da cuenta de que no hay contradicción ahí, ¿no? Pero lo digo porque se hace un uso así como muy interesado de la fórmula de Kant para afirmar cosas que no se sostienen cuando uno va al detalle, ¿no? Uno podría, así puedes como sacar leyes inmorales a tu antojo, ¿no? Como sacando acciones de manera como antojadiza, ¿no? Claro, el asunto está en, ¿cómo se llama? En que hace pasar por una máxima algo que no es una máxima. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Abortar. Abortar no es una máxima. La máxima es, ¿cómo se llama? Abortar para, en tal caso, para conseguir tal cosa. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, o, por ejemplo, el caso de Korsgaard, ¿no? El que coloca Korsgaard es la madre que dice, si tengo un bebé que pesa menos de 3 kilos, lo mataré, ¿no? Entonces, eso como tal no es una máxima, sino es una acción. Para que sea una máxima tiene que haber un propósito. ¿De cuál es el propósito? Entonces, uno podría decir lo siguiente, digamos, si, ¿cómo se llama? Si doy a luz un bebé que tiene menos de 3 kilos, lo mataré porque los bebés de ese tamaño lloran mucho de noche y no dejan dormir a las mamás. Ese es el propósito. Entonces uno podría decir, bueno, esa máxima, porque ahí ya hay una máxima, esa máxima no se podría universalizar, porque ¿cómo se llama? Porque las mamás no dormirán bien por tener en su conciencia haber matado a sus bebés, por esas razones. Entonces, hay que ver, digamos, mentir no representa una máxima. Hacer una declaración falsa para conseguir algo de alguien, sí. ¿Cómo se llama? Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que una máxima está compuesta de una acción y un propósito que se busca con esa acción convertida en una regla en la vida. Ese es el tema, ¿no? Por eso, claro, por eso es muy fácil entrar en esa confusión, ¿no? Y sacar, ¿cómo se llama? Y sacar de buena fe eh, supuestas leyes morales que están mal construidas desde el inicio, porque no se construyen sobre una máxima. Una máxima supone un cuantificador universal para todos los casos, que es una acción y, ¿cómo se llama? Y un propósito. La pregunta es si yo universalizo eso para todos los seres humanos, el propósito se frustra o no se frustra. Si entra o no en contradicción. Por ejemplo, uno de los casos que coloca Kant es
pedir prestado con el propósito de no devolver el préstamo. Si se convierte en ley universal, todo el mundo sabe que todo el que pide prestado lo hace de esa forma, y por lo tanto nadie va a prestar. Y por lo tanto, el propósito se frustra. No puedo no devolver algo que nadie me da. Y ese es y eso es lo que indica que que la máxima es mala, que no da para una ley moral. La inmoralidad de la ley o la inmoralidad de la máxima radica en que al universalizarse se produce una contradicción de carácter lógico. Eh, no es que entre en contradicción con una ley que está por fuera del procedimiento. Claro, pero es una cosa compleja, digamos, una cosa que lo hemos dicho así rápidamente, pero necesita mucho más tiempo Sí, para poder desarrollarse, ¿no? Pero sí, daría para un seminario completo. claro, de hecho tenemos un seminario grabado sobre eso. No, pero está buenísimo porque estoy recordando todas mis clases de Khan, así. Entonces, está buenísimo, gracias. De nada, de nada. Bien, bueno, creo que nos quedamos acá. No hemos avanzado Ya son mucho, las pero 9. Vamos a tener un receso de un par de semanas, unas 2 o 3 semanas, y después retomamos con un segundo seminario, ¿ya? La idea es que cada seminario también reciban ustedes un certificado de haber participado en el seminario y, ¿cómo se llama? Y eso tenga validez en su vida académica, ¿ok? Sus estudios y vida académica. Bien, gracias a todas y a todos y nos vemos entonces. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Alessandro, Rosa, Cuídense. Inés, Chao, chao. Fernando, Jesús. Gracias. 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 Chao. Nos vemos. Chao.